Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí súper puntuales. Hoy tenemos un invitado nacional. Estábamos solo internacionales, pues, pero es muy bueno también como fortalecer lo que se está haciendo acá, inclusive cerca, en la misma ciudad. Y bueno, dentro de los mapeos que estuve realizando, me supe del contacto y del trabajo de Juan y me llamó mucho la atención porque también trabaja desde las colectividades con su proyecto pues Calidoscopio, que luego de pronto nos cuentes un poquito sobre esto. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por el tiempo, por responderme, por soportar mi intensidad. Eh, y nada, Juan, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme, Yania. Pues para mí, eh, muy feliz de estar acá y compartir con ustedes y poder contarles un poquito de mi proceso, que es como de lo que creo yo que puedo eh, compartirles, como que, no sé, que de alguna forma ha sido también la manera como que he crecido, ¿no? A partir de otros, de conocer, de aprender. Entonces creo que eh, en este tema del lenguaje de la fotografía, pues no hay como un manual, no hay como un camino, sino que cada quien, dependiendo de sus gustos, de sus experiencias, de su contexto, pues de esa misma manera también forja ese camino bellísimo que es el de poder expresarnos con la fotografía. Bueno, voy a empezar entonces a compartir desde tu página web. Aquí vemos entonces el Instagram y Juan tiene su página web. También cuéntanos un poco de ti, porque pues algunos... Sí, Vamos para el inicio. Esto es como la primera cita. que está buenísimo, ¿no? Digamos que no, yo soy, por llamarlo así, un fotógrafo autodidacta desde en el sentido pues de la palabra. Sabemos mucho que en Colombia no existen o no existían hasta hace muy poco escuelas de formación en fotografía formales, es decir, como que la carrera de fotografía no existe, no existía, que Patadeo tiene una. Y a pesar de que la fotografía sí ha tenido presencia en Colombia desde muchísimo tiempo atrás, pues no estaba a mí, digamos que este proceso de formación mío ha sido más bien, como les mencionaba, empírico. Yo mi formación, pues, estudié administración de empresas y estuve como trabajando en el ámbito administrativo, que es totalmente distinto a lo que hago hoy en día, hasta más o menos, sí, bastante tiempo, creería yo que estuve con fotografía. Antes de entrar a fotografía estuve como hasta, podemos hablar, casi 2008, 2010, por esa época, estuve trabajando. Y ya después decidí dedicarme a la fotografía, pero pues, precisamente como les mencionaba, no había un lugar, un espacio, al menos en mi ciudad, en Cali, donde formarse y crecer como hoy en día, pues es extremadamente eh, accesible en el sentido que información y demás la tenemos al alcance de la mano con internet, este tipo de herramientas como de Zoom, como de poder escuchar a alguien que realmente te interesa y que te puede aportar a tu proyecto, a tu trabajo, pues poder escucharlo pues es bastante, o sea, bastante sencillo, como en su momento, cuando yo quise, pues fue un poquito más complejo. Un ejemplo de eso es que la fotografía siempre estaba en mi vida, o sea, siempre, no sé, cuando estaba en el colegio y todo eso, me encantaba tomar fotos con mi cámara, pues en ese entonces análoga, todavía sigue siendo análoga, pero tomando fotos pues como análogas, pero pues no veía como una posibilidad o como un circuito al cual engancharse y al cual hacer parte y aprender y crecer. Y bueno, lo tuve siempre ahí como una pasión, como algo que me gustaba, como algo muy íntimo, como algo muy propio, y que lo hacía para mí. O sea, básicamente trabajaba para poder tener
dinero para mis rollos, para mi revelado, para digamos, ese placer que me daba a mí tomar fotografías. Y eso fue más o menos hasta el año 2015. En el año 2015, de alguna forma, saqué a la luz pública una serie de fotografías que pues yo creía que era una cosa muy, pues, que a nadie le iba a interesar, hasta que alguien me convenció y me dijo, tienes que mostrarlas. Y eso era por allá como febrero del 2015, y Colectivo Más Uno, no sé si han escuchado, Colectivo Más Uno, de Jorge Pancho, Santiago Escobar, hoy Federico Pablo, Juanita Escobar, ellos en ese entonces sacaron algo que se llamaba el primer encuentro de narrativas, que lo hicieron en Bogotá. Entonces había que mandar, o sea, hicieron una de las primeras cosas, al menos de manera visible y como muy bien difundida sobre la primera revisión de portafolios, ¿sí? Entonces, un visionado de portafolios, eso antes yo no lo había escuchado, yo hacía mis fotos, tomaba y demás. Y me dicen, Juan, manda las fotos. Y yo, pero ¿de qué mando mis fotos? Entonces me puse como a revisar mis hojas de contacto como para, porque yo nunca me había puesto como, hoy voy a hacer un proyecto, este es mi proyecto, sino que yo básicamente tenía como, me gustaba mucho mi fotografía, a pesar de que ya en ese entonces estoy hablando de 2015, pero yo lo que hice fue revisar mis hojas de contacto del 2000, yo creo hasta el 2015. Y mis hojas de contacto análogos, yo empecé como a decir, bueno, yo nunca me he pensado un proyecto, pero voy a empezar como a revisar mis hojas de contacto, a ver qué es lo que me gusta fotografiar, encontrar y demás. Y de ahí presento este proyecto que estamos viendo en este momento, que es Viaje a Ningún Lazo, y que es un proyecto que básicamente resumía como lo que estaba viviendo yo en ese momento, como de mi vida, de tomar fotos, del paisaje, del cuerpo, sí, un poco como esa relación de lo que había en ese entonces, como de lo que era una fijación mía como de hacer eso, ¿no? Yo lo mandé, básicamente es una combinación de paisaje visto desde el cuerpo y visto desde la naturaleza o los viajes. Y, y bueno, quedé seleccionado primero para ir a Bogotá y hacer ese visionado. Y yo como que muy emocionado. Yo dije, no pensé pues que esta como narrativa tan extraña entre cuerpo y paisaje, pues a alguien le podría como, pues dije, a mí me gusta, pero no pensé pues, que era como algo que estuviera como mencionado en los circuitos. Y bueno, la gente, muy buena retroalimentación, como que hablaba mucho, pues digamos que estos visionadores o las personas con experiencia que miraban el trabajo, pues como que te daban una retroalimentación y era bastante interesante ver cómo hacían una lectura sobre el proyecto, que de alguna manera uno no tenía muy claro, que para mí fue interesante en el sentido de entender cada vez más que cuando uno saca las fotografías, pues esas fotografías son reinterpretadas por otra persona. Uno busca cuando realiza proyectos es que de alguna forma detone algo en alguien más y que eso es que uno las comparte, como que alguien más pueda hacer una lectura sobre la situación de la que uno quiere hablar, ¿no? Y este es un proyecto, el de Viaje a Ningún Lazo, que hablaba un poco sobre eso, harto como de una historia que es la hija de Butades, que es algo así como en la antigua Grecia, que es la historia de esta chica que su novio es espartano, va a ir a la guerra, entonces es la última noche con la que se va a ver con él, y ella no decide disfrutar de su presencia en ese momento, sino que básicamente a la luz de una fogata, ella lo que hace es que dice, bueno, yo quiero fijar la imagen de él y empieza a dibujar la silueta de cómo queda él. Y ella estaba más interesada era en poder congelar la imagen de este ser que ella ya presumía que no iba a volver a ver, y que para mí pues era también mucho como con la fotografía, con esta relación con el cuerpo, decir, eh, como
eso, como una especie de diario de viaje, de capturar momentos, sensaciones, eh, que tenía que ver también mucho como con rupturas amorosas e imposibilidades. Entonces, muy relacionado con ese viaje, ¿no? Como estarse moviendo para tratar de procesar sensaciones que no tiene. Entonces, para mí, como este primer proyecto era, pues, para mí muy especial, que tiene que ver con eso, en términos de usar la fotografía para expresar, procesar, ¿sí? y demás. Entonces, parte en ese momento que era el año, sí, les decía, 2015, y bueno, yo no tenía en mis planes el ser fotógrafo como de autor y dedicado a esto, como apenas estaba conociendo, pero me encantó como uno decir, qué chévere que uno se pueda expresar y compartir con otros. Entonces este mismo colectivo más uno organizó en ese mismo año, en octubre, noviembre del año 2015, organizaron algo que se llama la segunda versión de un programa que se llama 20 fotógrafos. Ujú. Y entonces para ese 20 fotógrafos, pues yo también yo quiero crecer. Entonces, algo de lo que quería hablarles como que es supremamente importante siempre uno tener la retroalimentación, de tener como a ese otro que le genere uno las opiniones, crecer, ver otras metodologías de trabajo. Entonces apliqué como estudiante a ese 20 fotógrafos amazonas. Ese proyecto ese proyecto sigue siendo pues uno de los para mí supremamente claves en los procesos de crecimiento, porque es un espacio en el cual, como habla ahí, es un laboratorio de creación, que conocer de primera mano cómo trabajan otras personas, y que el poder que tiene este programa es que logra empatar dependiendo como de los gustos y de las inquietudes que tiene uno como fotógrafo, que seguramente muchos han visto, por los que han pasado, pues las motivaciones son distintas. Y tener un espacio donde se puedan conectar por gustos, por inquietudes, eso te potencia y te hace crecer muchísimo. Y a mí en ese entonces me tocó de tutor un fotógrafo mexicano, pues que hicimos clic inmediato, que fue impresionante, que es Gerardo Montiel Flint. Entonces yo estaba Wow. como con estas indagaciones, porque Montiel, para mí, sí, Gerardo Montiel Flint. sí, es buenísimo el Este es trabajo. Fernando, el hermano, pero el otro es Gerardo. Busca Ah, ok, Gerardo, ok. Gerardo, que se llama parecido. Y Gerardo Montiel Clint es el primero, Clint, ese. Sí, Oh, oh. yo estaba también con estas indagaciones que tenían que ver como que yo sentía que algo desde adentro quería salir y se formaba. Y pues se materializaba con fotografía. Y él fue como de los primeros que, sí, el primero que me dijo a mí que la fotografía básicamente refleja eh, lo que uno tiene adentro, ¿no? Por más que uno quiera ser objetivo, pues la fotografía nunca va a ser objetivo. Ujú. La manera en que uno ve la realidad, lo que hace uno es que la fragmenta con, con la fotografía y muestra un poco eso. Y el trabajo que salió, el resultado de eso se llama Yo soy el bufeo colorado, que si lo ve en la página, ese lo Sí. hice en el 2015, y era que a mí me llamó la atención cuando estaba, porque este encuentro de 20 fotógrafos 2015 fue en Amazonas, Ujú. y a mí me llamó muchísimo la atención un mito que habla de cómo el delfín rosado acecha y escoge a ciertas mujeres que observan en la orilla del río, y él después se transforma en un delfín rosado, perdón, del delfín rosado se transforma en un hombre, y que ese hombre va y las conquista, todo para satisfacer su deseo, y que después básicamente se desaparece, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención cómo ese mito pues, habla mucho también de la manera, o sea, siempre esa relación hombre-animal, y de cómo nosotros, digamos, buscamos la explicación de algo a partir de esa relación con la naturaleza. Entonces, esta fue como una fotografía que ya no era como tan de mi círculo personal íntimo, sino que era ahí llegar a un contexto
y decir, bueno, yo quiero contar esta historia de cómo el delfín rosado, pero que también quería hablar de cómo muchas veces nuestra relación con nosotros parte de eso, de cómo usar las máscaras, el engaño, ¿sí? Simplemente por un tema de un egoísmo ahí. Entonces quise poner como en escena, como un poco como de, este fue un trabajo hermosísimo porque era como una semana, casi 10 días intensos, donde yo tenía en mi mente muy presente esto que quería hacer y era caminar y encontrar imágenes y poner en escena una nube rosada, pues muy difícil, pero sí habían otros casos donde me encontraba las cosas, donde decía, no, chévere. Inclusive ahí empecé a explorar algo que es el tema del autorretrato, como una manera de que mis proyectos buscaran que todo que hubiese un autorretrato, como una manera de decir que la fotografía o lo que trabajemos en fotografía siempre hace referencia a uno, así no sea explícito, como una postura, ¿no? Y este proyecto pues como fue bastante particular porque veía como elementos rosados que yo quería como de alguna forma que se mantuviera un ambiente en la serie o en el proyecto de rosado, de ese misterio, sí, como del encuentro con el otro, o sea que cuando la gente viera las imágenes sintiera también un poco como esa mirada sobre el otro, ¿sí? Como ponerlo ahí, ¿no? Y no irme simplemente como a la documentación de el delfín rosado, él tiene este mito y la gente, sino como una postura más personal, ¿no? Que desde el título pues lo habla, este es el autorretrato pues, que era muy interesante porque con Gerardo andábamos para arriba y para abajo y pues era como tener la guía de él, que te hablara, que te dijera pues hablar de la vida, porque también su metodología es más como escúchate a ti mismo, que sientes, que te produce, que te mueve, trata de que esas sensaciones que tienes se, se fijen en una imagen. Entonces, bueno, yo hice este proyecto, me gustó pues, como tener esa posibilidad de decir, yo tengo esta idea y la materializo con imágenes, pues en esa presencia de lo masculino y lo femenino en este lugar, pues a mí de alguna forma pues como que me cambió la vida, ¿no? Como que bueno, yo ahora quiero como dedicarme a esto, a trabajar en estos proyectos, eh, quiero invertirle, digamos que ya con la gente que había conocido en 20 fotógrafos amazonas, más la otra red de personas que había conocido a través del encuentro de narrativas de colectivo más. Pues uno ya empezaba a hacer una red de amigos que andaba como en las mismas indagaciones de cómo usar la fotografía, de qué manera poder fortalecer los proyectos. Y ya se volvió, fue relativamente reciente, estamos hablando de hace 5 años, 15. Ujú. Y ya en eso, pues yo empecé también como a buscar otros proyectos. A mí me gusta mucho como el deambular por la ciudad y conocer. De ahí que, por ejemplo, álbum de familia o Pancoger, ¿sí? Que son proyectos que es como poner ideas, ¿no? Y la importancia de estos proyectos, que es algo que yo les quiero como contar, es que tanto Pancoger como álbum de familia, este estamos viendo que es álbum de familia, donde a mí personalmente cuando yo veo que estos son como fenómenos que pasan en los urbes, que demuelen las casas para construir algo más, pues yo cargo mucho de, o sea, de significado de los espacios y para mí ver, siempre me estoy haciendo preguntas como que quién vivió ahí, qué sentirá la persona que pasó, que pasa por ese lugar y de pronto no sé, fue su casa de infancia, fue el lugar donde aprendí a montar bicicleta o algo así, y ahora se está convirtiendo pues, en mi ciudad, en Cali, pasa que la gran mayoría se vuelve pues, parqueaderos. Este es un proyecto donde este tipo de situaciones que yo hago como una especie de tipología, es decir, que hago fotos como con un registro formal, por lo general. En este caso, al menos de familia, busco hacerlo en días lluviosos que son bien raros en Cali y fotografiarlos en blanco y negro, en formato cuadrado, análogo, entonces eh, como dedicarme y hacer estas fotos así, para mí también son como un ejercicio, ¿no? O sea, algo que me interesa, son proyectos que no se cierran, sino que se siguen alimentando, se siguen alimentando.
en la medida en que veo otro espacio, voy, llevo la cámara, algo, y me vuelven también como un ejercicio, ¿no? Me gusta mucho esta relación con la ciudad, ¿no? Lo que significa vivir ahí y hacerse preguntas, y caminar, y deambular. Ir. Creo que es importante uno siempre tener eso como una especie de ejercicio. Para el caso de Pancoger, que Pancoger ya es una serie que habla, pues que para mí me parece como de las ironías, un poco también de la historia familiar, de, el desplazamiento del campo a la ciudad, y que cuando yo veo estas maticas de plátano en la ciudad, a mí siempre me dan como un recuerdo del campo. No sé que yo haya crecido en el campo, pero como que siempre esa añoranza de lo que, de esa, ¿cómo podríamos decirle? Esas cosas hermosas que tiene vivir en el campo, y es que la tierra te da de qué comer, ¿no? Y por eso le pongo pan coger, que es un tipo de cultivos que se pueden hacer pequeñas extensiones de tierra y que te pueden dar el, el alimento pues para tu día a día, ¿no? Entonces, camino mi ciudad, en este caso Cali, y voy buscando eso, y pues hay veces, esto las hago también por puro formalismo, en términos también con cámara análoga, y anoto el lugar donde está y después voy y busco, digamos, el momento para hacer la fotografía, pero sí, sí es como también ese ejercicio de estar haciendo fotos constantemente, que estemos hablando de esa relación, pues con esa presencia ahí del campo. Te Digamos que pregunto, eso lo... eh, Sí, perdón. Eh, ahorita hablaste que sí hay proyectos que de alguna manera como que siguen, como que se vuelven de largo aliento, pero hay otros en los que tal vez uno llega a un stop o aquí termina. ¿Qué crees que son esos elementos o esos indicios que te dicen, este proyecto ya se cierra acá? Yo creo que es como la gran pregunta. Pero por eso te digo, esto es a modo personal y tú mismo lo has dicho, es que la fotografía es supremamente subjetiva, ¿no? No podemos hablar de objetividades. Estoy ajá. No, alguien se le activó ahí el el micrófono. activo, sí. No, lo que mencionas es muy cierto, ¿no? Y muchas veces nos sucede eso, y es en qué momento el proyecto ya está listo. Para mi caso personal es como que en el momento en que yo ya no siento motivación para ir a hacer una foto, yo ya digo, algo pasó. Ok. ¿Sí? Yo de alguna forma digo, me comprometo con un proyecto, y es a dar y a fotografiar hasta un punto donde me pasa que hay una saturación, es decir, ya empiezo a ver que como que estoy repitiendo, ¿no? O sea, como que las imágenes no estoy logrando aportarle a decir algo distinto de lo que ya he dicho. Eso es un riesgo, por ejemplo, con las tipologías, ¿no? Que las tipologías tienden a ser muy repetitivas, Ajá. pero yo las veo más como ejercicio. Pero entonces a mí me pasa que una matica de plátano yo la veo y a mí me gusta, y la hago, y no me aburre, así sea muy repetitivo. Pero hay otros proyectos donde ya de pronto no se abordan como una tipología, sino que se abordan más como una narrativa, Ok. y en ese momento, en esa narrativa, cuando yo ya veo que ya no me dan ganas de levantar De la cámara, hacerlo. o ya no me dan ganas de ir, yo siento que es que ese proyecto ya está llegando como a un cierre, ¿no? Ujú. Mi forma de trabajo es, y eso tiene que ver mucho también que yo escoja análogo, es básicamente porque me gusta que las imágenes descansen un poquito. Entonces tomo las fotos, las dejo reposar, es otro proceso. Cuando la tomo tengo que pensar muy bien la imagen, porque pues el recurso no es tan ilimitado como el caso de una cámara digital. Entonces me obliga como a tener que pensar más, y me gusta mucho eso. Pero pues también hay proyectos que trabajo desde lo digital, donde precisamente la abundancia de recursos, de repetición o de frecuencia de la imagen también me obliga a mí como a decir, bueno, dije demasiado de lo de que ya editar, y ver eso se vuelve
más complejo. Entonces, estos son dos como ejercicios y proyectos que yo tengo ahí de largo aliento que seguiría haciendo siempre, pero ya después me llegó como un reto mayor que fue hacia el año 2017, que fue cuando yo aplico a través de Lugar a Dudas, que es un espacio cultural y de arte en Cali, que ofrecían una beca, ofrecen todavía una beca y beca residencia para fotógrafos en Suiza, y que había que presentar un proyecto pues como, ya como de una manera muy distinta a la que yo trabajaba, que básicamente yo me encontraba en la situación y decía, uy, aquí puedo hacer esto, como en el caso del Museo de Colorado, que llego yo y veo que estas historias, yo, uy, yo quiero fotografiar, pero en este caso ya era distinto. En este caso, para el caso de Lobo en la Puerta, era que tú tenías que presentar la idea del proyecto antes y a partir de la idea tú cogías. Y yo de Suiza no sabía nada. Entonces yo decía, quiero ir a Suiza, me encanta Suiza, era como aburrido, solo sé que hay el chocolate, nada. Estaba como en los últimos países que yo quisiera conocer. Entonces, pues, parte como de mi metodología fue decir, bueno, voy a investigar. Y investigar, digamos que ya para ese año es como básicamente es meterse a Google y decir, ¿qué pasa? ¿Cómo es el lugar donde es la residencia? Entonces es un estado, un cantón que se llama Valais. Y yo, vamos a buscar qué es Valais. Nunca había ido a eso. Entonces veo, me meto un periódico para ver cuáles son las noticias. Y en eso me encuentro pues que justo donde era la residencia había matado a una loba y que la policía estaba ofreciendo algo así como 10.000 o 20.000 francos suizos, que son casi la misma cantidad en dólares, por quien diera información de quién había matado a la loba, y que pues las autoridades estábamos muy preocupadas porque ya han habido varios asesinatos de lobos y que nunca habían podido dar con el paradero. Eso me sonó a mí como que yo me imaginaba Suiza, primer mundo, y ahora estoy viendo estos casos pues como que mataron al lobo y nadie dice nada, pues lo veía un poco como muy parecido a mi realidad. Entonces dije, no, supremamente interesante. Entonces encontré el tema del lobo y presento un proyecto donde justo habla de cómo para los suizos les ha generado una división en su sociedad la llegada del lobo, porque ellos lo exterminaron el siglo pasado y en los últimos años el lobo ha regresado por un proceso de migración natural. Entonces yo también dije, bueno, voy a presentar un proyecto donde diga que, pues donde planteo que básicamente yo estoy viendo cómo los suizos están tratando al lobo de la misma manera en que tratan a los migrantes. Entonces, cómo este migrante natural, que es el lobo, genera una serie de dudas y de incertidumbres y de temores a las personas que comparado también contra personas que llegan por motivos económicos, sociales, de violencia, que llegan también como migrantes. Entonces, me dediqué, que esto fue un lujo, en el 2017, 3 meses completos a crear una serie, un proyecto sobre el lobo. Entonces los suizos te dan el espacio, te dan un taller, te dan los recursos, expones en Suiza y después expones en Colombia. Entonces, pues haber tenido esos 3 meses donde con todo pago, pues con buenas condiciones, logro yo desarrollar este proyecto donde aquí, por ejemplo, podemos ver que para los suizos, esta es la oficina del director, pues como del área estatal encargada de los animales, y vemos que él es Uy, alguien está en cazador. la fiesta. Nos están poniendo ambientación musical. Sí. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso, ver que el que se encarga en Suiza de controlar la naturaleza y la fauna es el cazador. Y entonces pues encontrarse ahí el conejito que dice antiestrés, pues para mí era como asombroso ver esa relación que tenían ellos hombre-animal. Y bueno, y ver de qué manera yo en ese caso quería construir como imágenes ambiguas, ¿sí?
porque en esta que estamos viendo, este díptico que estamos viendo quería hablar de ese cambio generacional, ¿sí? De cómo las nuevas generaciones son más pro lobo, pero pues el hombre suizo, como era visto antes, blanco, sí, ahora hay un mayor mestizaje, precisamente porque Suiza es el país con mayor porcentaje de migración en el mundo, pues está cambiando, ¿no? Entonces también cambia la actitud hacia el lobo, cambia la actitud hacia lo que está pasando, y muchas veces quienes se tienen el poder pues están cerrados a eso y pueden ser violentos. Por eso yo hago esta foto también como una especie de bandera suiza actualizada con el lobo, donde digo, quiero mostrar justo eso, pues que nos ponemos violentos cuando nos sacan del status quo, de esa comodidad que tenemos nosotros. Entonces quería imágenes que permitieran una doble lectura de cómo ese paisaje cambiaba, ¿no? Como ya eso que es suizo, que el escenario suizo que era como Heidi y Pedro en las montañas suizas, pues ha cambiado totalmente. Ya vemos otros paisajes y otras formas de, porque pues, eso es un ejemplo, que ese paisaje cultural suizo pues cada vez es más exótico y mínimo y con menos posibilidades uno de encontrárselo, porque pues, la gente ya no quiere ser pastor, la gente que quiere irse a la ciudad, la martinero, los jóvenes que quieren estar allí, y quien está cubriendo esas vacantes pues son precisamente migrantes y pues, que hay que aceptar eso. Aquí vuelvo y otra vez con el tema del autorretrato, que yo quiero hacer una foto donde yo también hable de que ese rechazo, y aquí parto de un concepto filosófico como de el hombre es el lobo del hombre, como en el sentido en que el hombre rechaza al lobo también porque ve en él lo peor. Pasó con unos cazadores y era que los cazadores, estaba con unos cazadores en Suiza, me fui en parte de la investigación como tratando de entender cuál era la relación de ellos con la naturaleza y el lobo. Estos hombres cazadores me decían, Juan, es que el lobo es terrible. El lobo es un animal malo. El lobo llega a un rebaño de ovejas y las muerde de muerte a todas y solo se come una. O es más, muchas veces las mata y no se las come. El lobo es terrible, claro, y eso me lo están diciendo nosotros sentados y hay como 3 o 4 venados que acaban de matar estos cazadores y que están hablando y a veces uno dice, no puedo creer que estén hablando de que el lobo mata sin necesidad cuando básicamente están haciendo ellos de alguna forma lo mismo. Obviamente que ahí entran otras variables desde nosotros como humanos como el placer, ¿no? Este es otro díptico que hablo, que es un poquito más complejo, pero habla como de esa violencia, ¿no? Esta sangre que está en la montaña, un animal muerto, y cómo está este hombre que es un migrante que tiene una gorra, que no se alcanza a ver mucho, porque los son grandes, que dice obey, como obedece, y Lenovelis, que es el nombre que estamos viendo acá, es como el periódico de derecha de la región, entonces como un poco como cómo se forma también esa mirada sobre el otro. Entonces han sido pues como estos proyectos. Digamos que la foto icónica de este proyecto, que es la del lobo en el tren, pues fue una foto puesta en escena. Uh-huh. Y esta también que acabamos de pasar, la del campo de golf, para mí era supremamente importante porque el tema en Suiza es un tema de espacio con respecto al lobo también. El lobo no tiene espacio, porque el lobo por donde iba antes, ahora hay campos de golf, por ejemplo, hay casas de recreo. Y particular como el letrero, como si el lobo fuese consciente, ¿cierto? Que no puedes pasar. Como el lobo va a ver eso y dice, no, yo no. No puedo. Entonces, un poco como esa relación que yo quería como mostrar ese problema de ese paisaje, que la cabaña ya está destruida, y que creo mi postura pues, final, que es como la foto con la que yo cierro, y es que nosotros como seres humanos, en la manera en que tratamos al otro, y al otro hablando en términos de naturaleza, de otras personas, pues nos estamos llevando pues al exterminio. La situación que estamos viviendo hoy en día tiene que ver mucho con la manera en que nos estamos relacionando con eso.
Entonces este es un retrato que yo que quise hacerle a alguien con esta postura. Otro ejercicio que hice en la exposición era como que yo quería que la gente rayara en unos postales el sentimiento que le producía el lobo, ¿sí? Entonces, Wow. como una manera de que la gente también se expresara y lo viera y yo poder tener como ese gesto como que le saliera a la gente de visceral, ¿sí? Como un poco como yo veo la fotografía, de expresarse, que vieran esa relación con el lobo, ¿no? Como que trataran, tuvieran un espaciecito para reflexionar, ¿no? Claro. Cuando les hablaba de ambigua, esta imagen del lobo en el tren, pues era como lograba justo eso, ¿no? El que era pro lobo decía, como si el lobo ya se nos metió al tren, porque el tren para ellos es lo máximo, Ajá. como en símbolos de perfección, de puntualidad, porque ellos son supremamente puntuales. Entonces, para ellos como que, uy, el lobo se metió al tren, es como el que odia al lobo dice, no, 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 ya tenemos que ir a matarlo porque no podemos dejar que esto. Y el que ama al lobo, pues dice, ay, qué lindo, el lobo también toma el tren. Sí, como de, de ver eso y que la gente pudiera tomarse un tiempo de reflexión. Hay un par de Esta foto, por preguntas ejemplo, por aquí. De hecho, sí, con profesor. respecto, de hecho, a esta misma foto, Catherine te dice, están muy chéveres y esta fotografía, ¿cómo la llevaste a cabo? Sí, el, bueno, eh, este proyecto es, cuando yo fui, para mí era como importante entender ambos lados de la historia, ¿no? Entonces, como entender qué pensaban los que estaban en contra del lobo y quienes estaban a favor del lobo, qué pensaban sobre la situación. Entonces, yo llegué a la conclusión, a partir, pues, como mi postura personal, era que la gente no quería perder el control. Y el lobo es un animal incontrolable, es decir, es un animal que no planea cuando llega, cuando ataca tampoco avisa, ¿sí? Supremamente inteligente, lo que les mencionaba, los cazadores decían, no, es como el hombre, de inteligente y además es malo. Entonces yo dije, yo quiero hacer una imagen confrontadora, una imagen que ponga a la gente a pensar sobre el tema y es, ¿cuál es el principal símbolo de control y de perfección de los suizos? El tren. Y Okay. el lobo, en su contraposición, yo quiero una foto del lobo. Entonces, bueno, yo escribí a un museo de ciencias naturales que si ellos me podían prestar un lobo disecado para hacer la foto. Y ellos me dijeron, tú haces parte de este programa de Sustainable Mountain Art, que es de la residencia. Y me dijeron, sí, diles a ellos que manden unas cartas y que firmen unas constancias de seguros. O sea, ya hacen un tema ya administrativo, que eso es como también de lujo que uno dice, yo le escribo a un museo en mi proyecto de arte y ellos me prestan lo que yo necesito para el proyecto. Entonces, me prestan el logo, yo no sé qué es el logo, entonces voy a la contraparte y es, eh, bueno, voy a hablar con la empresa de tren para que me dejen meter este logo disecado dentro de la empresa de tren para hacer la foto. Entonces me comunico con la empresa de tren y la empresa estatal de tren, que es del gobierno, me dice, Juan, no te permitimos que eh, metas el logo en el tren porque el logo es un símbolo político del partido de izquierda que ha adoptado y que dicen, partido de izquierda en Suiza ha adoptado el logo y dice vamos a defender los derechos del logo. Okay. Entonces me dijeron como, hey, no podemos politizar el tren ni hacer parte de esto, no te permitimos usar el tren. Entonces yo quedé pues como muy triste, ¿qué hago ahora? ¿Dónde me consigo un tren? Entonces logré conseguir, gracias a la ayuda también de como tenía como una especie de productora, que me dijo, hay un tren que viene de Francia hacia Suiza y ese tren no hace parte de la empresa estatal de trenes y ahí ellos dijeron que de una, que te lo prestaban, que lo único que querían era que el día de la exposición, de la inauguración, estuviera el logo de ellos en Bueno, la eso. Entonces, yo no había visto el lobo, nada, y fue bastante especial porque tuve que montarme en el tren, ir hasta la frontera con Francia
y en la frontera con Francia llegó llegó el Museo de Ciencias Naturales con los operarios, porque primero, no podía montar el lobo en el movimiento, segundo, no podía manipular el lobo, no podía tocarlo, solamente pues los operarios que tenían los permisos y los seguros. Y resulta que el tren se detenía 5 minutos en la frontera y después el tren volvía hacia Suiza. Es decir, yo tenía Oh, 5 minutos para hacer esto y gran parte de este proyecto yo lo hice con una cámara técnica, es decir, que hay que montar un trípode, hay que componer primero, después de componer hay que quitar el respaldo y después montar el respaldo de película. Pero bueno, logré la foto en 5 minutos y después sudé, sufrí, dije, pero ¿por qué yo me complico? Yo debería estar tomando fotos y demás, pero bueno, fue bastante especial porque el lobo maravilloso, un lobo como que estuviera soñando, los 5 minutos se dio como todo perfecto para lograr esa imagen, que aunque es una puesta en escena, pues tiene mucho también como del azar, que va también muy vinculado como con la fotografía documental, ¿no? ujú. Entonces es como una historia muy interesante de eso, ¿sí? Entonces Bueno, es la historia con esa foto que uno dice, la amo, me costó un montón, pero es difícil también uno decir eso en una foto, todo sí, lo que le costó. Sí, bueno, Martín Reyes te sí. pregunta, ¿cuáles han sido los aportes significativos que ha hecho la fotografía en su vida personal y profesional? ¿Y cuándo considera que ha hecho un buen trabajo o proyecto fotográfico? Martín se tira unas preguntas y queda No, no, uno. pues están buenísimas porque eh, los aportes más significativos que hace la fotografía a uno en la vida personal es que a mí me dan felicidad. Y desde que a mí un proyecto me dé felicidad y me haga sonreír y me levante emocionado, Ya, es suficiente. Y eso también contesta lo segundo, porque yo lo que he visto y es que es maravilloso y es que eh, sobre cómo considerar que un buen proyecto o he hecho ya un buen trabajo o un proyecto fotográfico. Y me ha pasado es que, por ejemplo, este del lobo, yo me lo hice con toda la pasión, con toda la gana, no dormía, pensaba de lunes a domingo en el proyecto, lo que quería, y me dio tanta felicidad que también yo dije, ah, este es un buen proyecto. Y en un inicio, pues uno cuando está empezando, uno cree que un buen proyecto es en términos de los premios que se ganen y demás. Pues con el proyecto ya terminado, pues uno lo envía a convocatorias y demás. No me he ganado nada, pero digamos que he considerado que ha sido un buen proyecto cuando tienes la retroalimentación del público. Eso para mí se vuelve más importante, porque muchas veces cuando uno lo somete a algo más cerrado, como un jurado, como un concurso donde hay 4, 5, 6 personas que con su visión profesional, yo creo que es más chévere cuando yo estoy viendo el proyecto con los suizos, y eso, los suizos te hablan sobre el proyecto y de cómo ven eso, o como cuando casi que 3 años después de haber realizado el proyecto me contacta un editor de una revista y dice, Juan, tu proyecto me encanta, quiero publicarlo. Pues yo digo, alguien entendió pues lo que yo quise decir. A mí me gusta mucho es cómo la gente reacciona en público ante algo, más que por los premios, pero siempre lo mío es como que los proyectos hay que gozar, como que te den una felicidad enorme, ahí, ahí está como digamos, el, el verdadero mérito que uno se puede dar desde lo personal y lo profesional, ¿no? También podría decir que como que otro aporte que ha hecho para mí la fotografía en términos personales es que, no sé, yo lo encuentro como una manera como de procesar muchas cosas que uno tiene adentro. Como que para mí siempre, que uno quiera, están hablando de uno, ¿no? Porque por eso yo cuando me preguntaba sobre el título de la charla, yo ponía como que la fotografía como un columnista de opinión, o el Ujú. fotógrafo como un columnista de opinión, y es porque yo estoy viendo la realidad y yo con mi fotografía no te voy a decir, ay, esto fue lo que pasó, sino como, oye, esta es mi opinión y esto es como yo veo. Con la sola manera en que yo
cuadre y decida mostrarte un fragmento de la realidad, yo ya estoy cargando de mi opinión o mi subjetividad algo, ¿no? Porque lo fotografío a él y no a él, o a ella o no a ella, ¿sí? Eso, por eso yo veo mucho que es como, yo, ¿qué opinión tengo sobre el tema? Y que va muy cargado. Otro proyecto así como para mostrarles es el de Nocturnal, que es un proyecto que a mí me gusta mucho, y es que aquí en mi ciudad de Cali yo siempre que me iba de rumba o a las fiestas de salsa y todo eso, yo veía que la gente era como pavos reales, como animalitos ahí en ese cortejo, en el encuentro. Y yo dije, chévere siempre como documentar eso, ¿no? Entonces, eh, de cómo la noche se vuelve ese espacio para encontrarse con el otro y de liberar la razón, ¿sí? Porque es un poco eso como de trabajo, ahí como muy, muy humano, muy racional, pero en la noche cuando entra el momento de la fiesta, de la oscuridad, eh, sale algo más, ¿no? Y a mí me empezó a llamar la atención que yo veía que en muchos espacios de fiesta y de rumba en Cali tenemos representaciones como de animales, ¿no? Entonces es como, para mí era como totémico en esta imagen que estamos viendo acá, que es un café, ese café como tener ese jaguar allá atrás, pero que me pase coincidencialmente que las parejas que estaba sentado en esa mesa, la chica tenga un bolso con piel de boa, con un alcohol de manos en forma de elefante, para mí era como así, como ella estaba ahí en el encuentro con otro chico, entonces yo dije, yo estoy haciendo estas fotos, pero no me interesaba que salieran ellos. Entonces, y ella me dijo, te quito el bolso, y yo no, déjalo ahí, que está perfecto. Entonces era como estos tótems o como esos animales que están invocando el animal interior que uno tiene. Y lo quise combinar con otra cosa que me parecía súper chévere, y es esta gente que tiene tatuajes en partes no visibles del cuerpo y que son animales. Entonces este chico se ha tatuado un rinoceronte, ¿sí? y, y tenemos pues como otros, y es como una manera de exteriorizar ese animal que se nos sale en la noche, ¿no? Como un poco al encuentro del otro. Este proyecto, digamos que fue algo que yo pensé y logré presentar a las convocatorias de estímulos para el sector cultural de la alcaldía de Cali. Entonces ha sido un proyecto que lo pude realizar con el apoyo de la alcaldía de Cali, y bueno, también he podido llevar a exponencia en otros lugares, porque bueno, esta es otra, ¿no? La de los moteles, que es un poquito ya más, eh, pues de pronto, no sé, uno dice, estoy seguro que alguien debe pedir esta habitación, y dice, denme la habitación de los animalitos, de los elefantes, no sé. O este que es un balneario, sí, que queda a las afueras de Cali, donde la gente va a enrumbarse y terminan metiéndose en la piscina en la noche, y hay elefantes, jirafas, animales, y que yo no sé, yo pienso que es como que uno, ¿qué pasará por el inconsciente de esas personas? ¿No? De lo que sienten, de lo que, y me los oyes porque también yo estaba en ese lugar de la fiesta, de la rumba, del encuentro con el otro, de uno sentirse como cazador, y muchas veces uno sentirse como presa, es decir, dejo que alguien me case y me encuentro y ver esas representaciones. Y entonces, pues sí, esos son como los proyectos donde yo básicamente busco es eso, como, no sé, llevar a compartir, ¿sí? Como compartir con las personas que piensan sobre eso, ¿sí? En este caso, la chica se le alcanza a ver un tatuaje que hay por ahí mientras baila salsa, yo la veo en un segundo piso, eh, y ya, fotos como que se encuentra uno de colibrí, colibrí. Este con la grulla, Wow. y ya, como este es un bar, y entonces ese bar también está lleno de cangrejitos, y bueno, pasan videos después de Mercury, entonces yo estoy así pensando en ese cangrejo. Justo bailaba hacia atrás en ese momento de la foto, ¿no? Como, como encontrar eso de esos animales ahí, bueno, un poco como también la gente que se tatúa eso, como les mencionaba, en lugares no visibles del cuerpo, que tiene que ver mucho con el encuentro con el otro.
Es, sí, este caso es particular porque estoy en un sitio de salsa en Cali y me estoy tomando una cerveza y la veo a ella bailando con ese tatuaje de esas alas y digo, yo hago la foto que muestran, ellos estaban ahí como en una especie de cortejo a través del baile, ¿no? Y ya cuando voy a inaugurar esta exposición, pues yo digo, hasta me gusta porque muestra un poco como eso, la sensualidad del encaje, esa ala que está saliendo, ese encuentro de ellos dos, están cómodos, de la manera en que lo toma, él también. Y bueno, al final ella me contacta y me dice, oye, me viene una foto, me gustaría ser parte del proyecto. Entonces ella después eh, va a mi estudio y pues hacemos esta fotografía ya del retrato de su tatuaje, ¿no? Entonces son también anécdotas que le pasan a uno, que cuando estas anécdotas también le pasan es que es la manera que ve uno también como de recompensas y de motivaciones que tiene uno, como dice, uy, chévere que te pasen estas cosas positivas y que la vida te ponga las fotos. Esta es otra que también fue como la imagen detonante. Esta es una estatua que queda aquí por la Universidad del Valle y es una imagen que para mí, que siempre que pasaba, y sobre todo en las noches, para mí era como ese animal interior que está luchando con la cabeza de la persona. Entonces para mí era importante como hacer esa foto que mostrara esa lucha de controlar el animal de contexto. Y bueno, como mostrarles un poco. Y bueno, ahorita con el tema de la pandemia, justo trabajando en este que es el de que tiene que ver como que a mí me llamó muchísimo la atención que en Cali no se había parado, no habían parado los rumbeaderos desde que se creó, desde que empezó el movimiento salsero en Cali, pues que fue eh, finales de los 50, inicios de los 60, donde eh, es un momento para mí súper raro, o sea, que la gente se paraba de salsa, los rumbeaderos ya no hay, este espacio así, muchos lugares ya están quebrando y cerrando y que pues, no sé, es como un poco complejo uno pensar en una vida donde ya no hay estos espacios para encontrarse con desconocidos y amigos y bailar y interactuar, sino que al menos en el corto y mediano plazo no se ve eh, luces sobre este asunto. Y este es un proyecto que pues, a mí me pareció bastante interesante y era porque no sé si ustedes saben que el tema de la salsa en Cali tiene que ver mucho con un fenómeno que fue la bomba de la estación del tren que mató casi sí, como 4.000 personas aproximadamente, que los gobernantes y otras entidades decidieron, oye, hagamos un festival, hagamos una feria, que era la Feria de Cali, para que la gente esté feliz y coincidió pues con otros sucesos y variables que pues, se instauró la salsa y pues la salsa siempre estaba muy ligada a la Feria de Cali y que vienen como de estos orígenes apocalípticos que fue que voló totalmente un sector de la ciudad en pedazos y que pues, la manera fue como decir, dejamos unas rumbas pues, para que la gente esté feliz. Y hoy en día pues es este tema pandémico que cerró estos lugares y pues que no sabemos qué va a pasar. Por eso hablaba que era como un proyecto que no sé, me pregunto si es el inicio, perdón, si el inicio y el fin de la salsa van a estar vinculados a estos sucesos apocalípticos que mucha gente describe. Es como también una manera que yo no, necesito como hacer fotos y también me pareció a eso como de salir y fotografiar y que particularmente hay una ahí que es como la primera de la serie, que es la que dice salsa. Estas fotos fueron tomadas a finales de abril, pero mucho, pues ese sitio, el que se llama, la discoteca que se llama Salsa, pues ya totalmente cerró y ya desmantelaron pues la fachada, cambiado un poco eso. Entonces es como un poco como la historia mía, si tienes pues, como preguntas.
Bueno, pues no hay aquí preguntas o intervenciones que hayan dejado. Ya que estoy compartiendo tu Instagram, o si quieres, bueno, también cuéntanos más bien que el proceso que es calidoscopio. Ay, perdón, no lo Ah, seguí. bien, pero bueno, bueno, pues Calidoscopio justamente nace como una necesidad que yo siento que por ahí pasamos todos y es como de querer crecer desde la fotografía, pero no sabemos, no tenemos idea, de pronto no, pues sí, como no tenemos a alguien cercano. Y corría a finales del año 2014 y nos encontramos con otra amiga fotógrafa, Ximena Vázquez, y Ujú. pensábamos como, oye, chévere, la fotografía está muy centralizada, la fotografía, o sea, como que si uno quería ser fotógrafo para esas épocas, uno decía, no, pues tengo que ir a Bogotá, tengo que estar allá, que está toda la movida, no sé. Entonces, como una manera que pensamos nosotros, dijimos, chévere que nosotros creemos un colectivo que busque darle los espacios que queremos. Es un colectivo que nace por generar espacios de reflexión a través de la fotografía como lenguaje, a través de exhibiciones, talleres y demás. Pero esto, el fondo de esto era que nosotros invertimos tiempo en gestión y todo eso, pero lo que queríamos era también nutrirnos nosotros, es decir, que nosotros desde la misma gestión, como decir, uno de los primeros talleristas que llevamos a Cali fue a Gerardo Montiel Clint. Es decir, tener a Gerardo Montiel Clint en Cali que nos dé una charla gratuita a quienes queramos aprender de un taller gratuito, a quienes queramos aprender de fotografía, pues es un lujo. Entonces, hacemos gestión y nos beneficiamos todos, especialmente nosotros. Entonces empezamos a hacer el primer encuentro hicimos así como, un poco como viendo el ejemplo del primer encuentro de narrativas de Fujifilm del 2015. Nosotros inmediatamente quisimos hacer un encuentro también en Cali que llamamos Cali un Objetivo, que era un encuentro también con talleres y de fotografía donde tuviéramos como esas actividades. Entonces, desde finales del 2014 nosotros hemos estado trabajando para justamente generar esas reflexiones, tener espacios. El año pasado cerramos con un circuito de fotografía que hicimos un evento grande y era que hubiese una serie de exposiciones mensuales durante 6 meses y de talleres donde en diferentes lugares de la ciudad la gente pudiese apreciar la fotografía. Esto, por ejemplo, el World Press Photo en el Museo de la Tertulia en el 2018, pues también hace parte como de ese tipo de gestión que buscamos nosotros, como tener la posibilidad de tener, o sea, como uno dice, bueno, chévere tener una exposición, o aprender o ver cómo es una exposición de WordPress Photo, pues vamos a cambiar por las de eso. Entonces, también, no solamente como apreciar, sino también instruir. Ahí estamos viendo unas fotos, ejemplo, de unos talleres que hemos desarrollado en diferentes lugares de la ciudad buscando que la gente apropie la fotografía como un lenguaje y lo hacemos también desde el poder hacerlo desde el dispositivo celular, ¿no? No hay que tener las tremendas cámaras, sino que, y sobre todo moviéndonos mucho en Instagram, ¿no? Ahí, como pueden ver, hay ese numeral que se llama numeral de calidoscopio, donde nosotros hemos hecho campañas en el sistema de transporte masivo de la ciudad para que la gente publique sus fotos en sus Instagrams personales y después esas fotos nosotros las escribimos y las exponemos en el mismo sistema de transporte o también en otros lugares como exhibición, como museos o centros culturales. Y pues lo que es que como hablábamos privadamente al inicio de esta charla, y era como la importancia que tienen los colectivos para hacer crecer, de compartir, de generar, porque pues a manera de conclusión, digamos que mi proceso ha tenido que ver mucho es justamente del trabajo que he logrado, sí, mi trabajo se ha logrado como crecer y desarrollar es gracias a otros. ¿Sí? A la colectividad. Desde lo colectivo y también desde las amistades, o sea, como que compartir. O sea, como que esa posibilidad, aquí estamos viendo estas charlas que dábamos de miércoles de revelado, que teníamos
que nosotros de alguna forma, miércoles de revelados, una charla donde eh, en diferentes espacios, en este caso en Lugar a Dudas, damos charlas alrededor de diferentes temas. Entonces, ese que era sobre pensando proyectos fotográficos, era uno donde contaba la metodología que llevé a cabo para desarrollar el proyecto en Suiza, y si hay algún fotógrafo en la ciudad y coincide con que es que tenga la posibilidad de que un miércoles de la charla pues, que cuente sobre su trabajo. Un poco como lo que estamos viendo contigo en ese momento desde la virtualidad, ¿no? Como invitamos a alguien, tener la posibilidad de escucharlo. Creo que esta iniciativa de hacerlo a través de Internet pues es bastante interesante, como tener la posibilidad de escuchar muchas voces y que si uno ve que alguien tiene inquietudes como las de uno, pues uno puede indagar más, ya sea en su obra o también en contactar y escribir. O sea, si alguien tiene alguna duda o que me dice, oye, ese tema me interesa, o eso que estás hablando también coincide con pues, que se pueda tener esa red y que uno está abierto a compartir eh, pues lo poco que sabe, ¿no? Porque tampoco creo que es como un tema es ¿Quién que sabe? como yo hago las cosas es que debe hacerse. No, yo las hago de esa manera. O sea, yo trabajo análogo, yo trabajo lento, procesando. Eh, Siempre pienso en mis proyectos como algo que me sale desde adentro. Entonces, pues es mi manera de ver. Habrá muchos que lo ven de manera distinta y por eso uno al final busca es como de qué manera se puede conectar uno con otras personas que tengan las mismas inquietudes que uno y que de alguna forma lo haga crecer. Que si alguien ahí me quiere mandar un mensaje y decirme, oye, ¿qué opinas de esto? Tengo esta inquietud, que no pueda como compartir, pues, Ahí está. inclusive técnicas, ¿no? Como que, oye, me gusta la fotografía análoga, me encanta hacer fotos con rollo, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me dices? No sé, no tengo ningún problema porque creo que no debe haber como un tema de secreto. Sí, Es un lenguaje que creo yo que todos tenemos eh, el acceso y creo que es como el lenguaje visual, pues somos antes visuales que la escritura o inclusive hablar, o sea, visualmente nos logramos mucho y queremos es que, no sé, yo al menos desde lo colectivo y también desde lo individual, queremos es que crezca la ciudad en términos de fotografía, porque o sea, como, eso es una élite, eso es un grupito, ¿no? bueno, Para todos hay. hay una pregunta, intervención de Nelson, que de hecho Nelson es uno de nuestros invitados de mañana desde México. Bueno, hola Juan, saludos. Felicitaciones por el excelente trabajo fotográfico. Generar espacios de reflexión a través de la fotografía como el lenguaje quizás pase primero por impulsar la imagen fotográfica desde su condición de documento que informa a partir de la interpretación de sus contenidos. ¿Te parece que debe ser así o cómo avanzas desde tu propio trabajo fotográfico sobre este campo de la reflexión a partir de lo fotográfico? Eso depende mucho, Nelson, y compañeros, como de lo que uno quiera, ¿no? Porque si hay documentos que informan, ¿sí? De pronto ahí cuando les mostraba el de álbum de familia, pues uno dice, es un documento y lo hago, sobre todo documento y pancoger, perdón, álbum de familia y pancoger, pues hago mucho como desde, yo quiero es como documentar, es decir, hacer esa imagen que se fije, porque yo sé que puede que después no exista esa condición, o sea, demuelan el edificio, o la matica de plátano ya no está, la tumbaron, etcétera. Hago como esa condición de documento, pero indiscutiblemente para mí siempre hay una interpretación posterior, ¿no? Yo creo que en el momento en que yo decido coger esa foto, subirla a Instagram, subirla a mi página, colgarla en una pared, yo estoy desde mi trabajo personal invitando a alguien más a reflexionar. Y cuando le invito a reflexionar, no significa que la estoy invitando a reflexionar como yo interpreto esa imagen, sino que cada persona de manera distinta va a ver, dependiendo de su contexto cultural, de
¿qué sí hace uno? Que ahí uno también debe ser claro, y es que a través del texto o a través del título que le ponga o a las fotografías o al proyecto, uno de alguna forma encamina, pero pues uno no puede como encajar a todo el mundo como sobre la misma reflexión. Pero sí, para mí siempre está inherente que uno, al menos en mi fotografía, busco de alguna forma como atesorar, que de ahí viene como la condición de documento de mis fotografías, pero que la interpretación sí viene sí o sí. Porque, no sé, es muy raro los proyectos que yo digo y documento esto y no lo muestro, no, por ahora, digamos, eh, siempre estoy pensando un poco como proyectos que me apasionan a mí, que después yo pueda compartir con alguien más, con un público, para que reflexionemos juntos sobre el asunto. Ujú. Bueno, y ya no tenemos más preguntas. Nelson, muchas gracias por acompañarnos por aquí. Nos vemos mañana. También estuvo por aquí un rato Judith, una de las invitadas que estará la próxima semana. Yo intento que estén como varios de los invitados para que entiendan la dinámica, que aquí no venimos a rajar a nadie, venimos es a charlar y entender que sí, definitivamente no hay una fórmula. Cada uno ha tenido desde sus experiencias, desde su círculo cultural, las formas de crear y eso es interesante, ¿sí? Y que los asistentes de alguna manera, digamos que ahora dentro de este asunto de estar encerrado, como que empezar a perder el miedo de hacer algo que siempre ha nacido ahí, que uno como que lo tiene en el estómago, que te impulsa a hacerlo y a veces le da uno miedo, como, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero tú mismo lo dijiste y me encanta escuchar ese tipo de respuestas. Es que eso es algo que me gusta hacerlo, que lo quiero hacer, que me hace feliz. Y, y Y es que le es procede en como una serio. manera de pensar, sí, como otra manera de pensar. Si estoy feliz, voy y hago fotos. Si estoy triste, voy y hago fotos. O sea, como otra manera como de expresar y de procesar, pues es hacerlo, ¿no? Como que si yo pudiera decirles, bueno, ¿qué les recomiendo? Yo les recomendaría mucho eso, y es fotografía, fotografía, con lo que sea, el celular. Pero sí los invito a otra cosa, y es a la de imprimir. Para mí ahora es supremamente importante como materializar la fotografía, y creo que ahí se hace otra lectura sobre lo que hacen. Entonces, y cuando hablo de imprimir, no es que voy a poner una foto gigante en un marco grande, sino que cuando hablo de imprimir es, no sé si en sus ciudades están estos sitios de fotografía donde la foto de 10 por 15 le imprime 400 pesos. Y ¿Sí? entonces poner esas imágenes y verlas y tocarlas, o sea, para mí es como bastante impactante que actualmente hemos tenido una de las pérdidas que para mí es más grande, y es la del álbum familiar, ¿no? Como antes uno tener la posibilidad de dar la vuelta, girar, Tocar, leer. parar, detenerse. Y hoy en día, pues el depositorio de las imágenes es Facebook, y eso termina siendo un álbum que no sabe si va a ver en un futuro. Sí, Y recuerdo es como una de que las frases que me gustaba mucho de Vilena y era que antes producíamos menos pero conservábamos más. Ahora producimos más y conservamos menos. Y por eso esa súper recomendación que de hecho Nelson te dice, gracias por la recomendación de imprimir, es fundamental. No es que mandemos a imprimir todo así como tú lo dices, sino pequeño, tenerlo, pegarlo en la pared, empezar a jugar. Yo a veces imprimo fotos varias veces y una las intervengo, las corto, les pinto. Y ahorita con estar encerrada dije, voy a comprar unos lienzos y voy a ver qué sale de ahí, pues como... sí, porque sí creo, como decía Vilena, como este acto de fotografía, ahora con lo digital podemos generar muchos procesos. Yo creo que al momento de uno tomar la decisión, voy a imprimir, te obliga a regresar sobre el archivo, a revisar, a pensar. Sí, son 400 pesos que vas a gastar por copias, me voy a tomar el tiempo de pensar, estos 4.000 pesitos que tengo de las 10 fotos que voy a imprimir, ¿cuáles voy a imprimir? ¿Por qué? Entonces, hacer eso definitivamente
una manera que a mí me ayuda mucho como a procesar mis imágenes, ¿no? A reflexionar sobre ellas, sobre si lo que estoy diciendo lo cumplo o intento, así como buscar mucho eso, fotografiar y hacer red, es decir, espacios como el que tienes con la escuela son supremamente importantes, estos espacios de encuentro donde si hay dudas, oye, reunámonos, te muestro esto que estoy haciendo, ¿qué opinas? O sea, la retroalimentación es definitivamente algo que nos alimenta un montón, o sea, como tener la posibilidad de que el otro te diga qué opinan, si realmente lo que estás queriendo decir lo logras, o sea, como, no sé, tejer esa red, esos espacios de discusión, de hablar, ¿sí? De nutrirse, son claves, son claves. Bueno, no hay por aquí, al fin compartirás pantalla o no, o sí. Sí, de pronto sí les quiero compartir algo y es como un poco como un proyecto que es el proyecto que llevo más tiempo en este momento trabajando, vamos a decirlo, y es un proyecto que también, porque ahora este es un proyecto que empecé en el 2016, es el proyecto que ahora con, con el apoyo de National Geographic estoy finalizando, pero que no sé, tengo tratado aquí mejor, que es un tema que yo creo que también coge diferencia hoy en día y es que tenemos que pensar sobre nuestra realidad en el contexto de nuestra relación con la naturaleza. Y rápidamente en las imágenes, por aquí les voy a dar compartir pantalla y ahí está. Que este proyecto se llama El lenguaje de las aves y es un proyecto donde yo como les mencionaba, en el 2016 encontré una práctica cultural en la costa caribe colombiana, que son estos hombres que tienen pájaros enjaulados para competencia, por el orgullo, como de tener el ave que más canta y para mí pues, es Wow. supremamente, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención la práctica, pero porque también me llevó a reflexionar sobre en qué momento nosotros dejamos de tener una relación de igual a igual con los animales. Es decir, en el pasado, los reyes, los emperadores, los sacerdotes tenían una relación de igual a igual, en especial con las aves, donde tienen el conocimiento, el futuro, sí, como que eran un ser que estaba al mismo nivel de nosotros. Hoy en día, para nosotros, o sea, como que inclusive pensar que un ave de estos está al mismo nivel de nosotros, pues es como chocante, o sea, como que no pensamos un poco como que si será cierto que, o sea, que esta ave se merece tener la misma condición de importancia que la de nosotros. Entonces, es un proyecto que he estado como documentando esta práctica que habla mucho de la manera en que nos relacionamos con otros seres, y en este caso pues con animales. Y estoy convencido hoy en día, simplemente como una muestrica de esto, como dejarles también sobre reflexión eso de qué manera nosotros también con la fotografía podemos invitar a ese diálogo, ¿no? Como de qué manera podemos nosotros buscar un mundo mejor, ¿no? Porque ¿qué va a servir nosotros querer hacer fotografía de moda o querer hacer cualquier otro tipo de fotografía de producto, de naturaleza, etcétera, si no vamos a tener un planeta en el que vivir, ¿no? Entonces, sí creo que algo que tenemos que aportar también desde la fotografía es eso, como podemos aportar esas reflexiones a que tengamos un mundo mejor y sobre todo pues, como naturaleza. Total, que nos da tanto. Bueno, vamos a hacer nuestra última foto. Selfie. Ahí todos. Entonces, porfa, eso, Fred. Los que quieran salir en la foto, activar su pantalla, ¿sí?
y nada, y regalarnos una sonrisa, un segundo, eso no nos Buenísimo. va a quitar nada. Espérenme un momento, hago el quito por acá. Ta, ta, tan. Bueno, entonces a la 1, a las 2 y sonríen. Eh, perfecto, ya te lo voy a mandar a ti, Juan. Gracias también por compartirlo. Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, a sus intervenciones y preguntas por acompañarnos. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, junto con... Muchas gracias, muy amable. No, Y muchas gracias a ustedes a ti, No, Juan, por pero el tiempo. aprendimos mucho. por haber sacado este tiempito para escucharme y que compartiéramos un rato. Súper, Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, ahí están mis redes, me escriben. total, ahí Estamos en contacto. dígalo, empecemos a conectarnos, a perder el miedo de preguntar, pues es que tiene, lo único que puede hacer es que nos dejen en visto y ya. No, y que estamos Pero yo ahí. digo, total. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, feliz tarde, noche, mañana, donde sean que estén. Nos vemos mañana, que estén bien. Bueno, Y todo. gracias.